nos vamos a una reunión con el equipo de dirección. Nos vamos con el primero, el segundo de dirección y el script. Vamos a hablar sobre el plan de rodaje, las órdenes y una posible crisis por el tiempo. ¿Ah, sí? Ya se lo sacaste cuando no podías salir. Sí, estamos aquí en el Eirado. ¿Sabes dónde es? En Señor Pardillo, se llama la calle. Nos da previsión de lluvia, es innegable. Yo hablando con Meteo Galicia les pregunté, mira, ¿y posibilidad de que eso desaparezca y no haya nada? Y me dice, no. Es que esto cambia completamente, es que cambia todo. Y otra cosa que me dijo, que también es una de las que peor así me dio la sensación, ese momento que eran más y más de 12 grados. Esto es Frío de la hora. un frío de la hostia. Acabo de hablar con Pablo Gallo. Vale, Me ha entonces, llamado y me ha contado la situación. vale. Bueno, pues ya sabes lo que hay entonces. Sí, ya sé lo que hay. Me dijo que mañana a estas horas hay que tomar una decisión. Que él lo que va a hacer es darnos mañana un estimado de cuánto más nos cuesta adelantar un día de rodaje y si es factible realmente, tanto por el tiempo como por el equipo. Porque tú crees Por que eso tomamos una decisión. por el tiempo, que yo sepa, no debería haber problemas, según lo que estuvimos viendo. No, pero dice que bueno, que no vaya a ser que de repente este frente que viene se siga adelantando y ocupe el sábado entero. Claro. La última vez, o sea, la única vez que cancelamos el corto fue por lo mismo. Fue porque estábamos en un mes de tiempo brutal, creo que fue en octubre, y de repente ese fin de semana vino una borrasca del carajo. Y hubo que posponerlo, y recuerdo que estuve 2 días metido en la cama sin poder salir de la depresión que cogí. Hola, ¿Qué tal? bien. Bueno, me llamó Vigarren que preguntó a Rosa qué pasaba con este y tal. ¿Y qué pasó? Pues que no salió. Bueno, amor. Ya. Bueno. Bueno, Otra cosa vendrá, ya verás. ya está, no pasa nada. Claro. Pero bueno, me dio un poco de bajón al momento, la verdad. Ya. No te lo voy a negar. Bueno, es que hay que olvidarse de esta mierda. Hasta que no te llaman hay que olvidarse. Ya, no, a ver, de hecho quiero decirnos que ya medio me lo esperaba, ¿no? Cuando ya ha pasado tanto tiempo. Claro, Nada. sí, no, pero esto nos pasa a todos. Sí, es una putada. Este negocio es la mierda. Pero bueno. Muy difícil, la verdad, lloré un poco y como estoy así un poco cansadilla y tal, un poco baja, pues fue como, joder. Olvidémonos de esto, vayamos a lo siguiente, hagamos lo nuestro y ya está. Y al carajo. Ya. Y nada, yo estoy bien. Estoy ahí un poco estresadillo porque tanta movida no estoy acostumbrado. Pero, bueno, pero con ganas, con muchas ganas de hacerlo, de que os vengáis, de ensayar, ¿sabes? Vale, genial. Venga, un besito. Venga, mua, chao. O un poco más atrás a lo mejor. Pero el resto no. Correcto. Una cosa es ir vestido elegante, como si se va a una boda en mayo, ¿no? Y o es una locura y yo estoy ya entrando en neura. ¿Cómo lo ves tú? Si al final me chiné tanto que se mira ahí. Sí, hombre, pueden estar tapaditos, pero abrigados para este frío. Lo más grave fue. No me refiero a que estén abrigados para este frío como estoy yo, que estoy de ropa térmica. Este corto transcurría en agosto, joder. Ahora pues que sea mayo, claro. Ahora calor.
Allá, hombre, no te parece macho. Tenemos que decidir si rodamos o no, con un parte meteorológico que dice que va a llover el fin de semana. Después de un mes y medio en el que no ha caído una gota en toda Galicia, este fin de semana parece que va a llover. Intentando mantenerme positivo, pienso que si rodamos más entrado el verano, tendremos mejor tiempo, mejores condiciones. El buen tiempo es importante para la historia. Estoy intentando que mi director no se deprima, porque sé que estas cosas le afectan, animándolo y contándole esta versión de las cosas, pero bueno, van a ser un par de días de reflexión importantes. Ahora la cuestión es que las ópticas y toda esta mierda no llega seguro para el viernes. No entiendo una mierda de eso. No, si no es una cuestión de que me explica a mí nada, es una cuestión de entender qué coño pasa y por qué pasa, sobre todo. O sea, hace 2 días que estábamos en la primera reunión del equipo, hacía un calor de la hostia. Estábamos en pantalón corto, tomando cerveza en la terraza a las 5 de la tarde, un calor del carajo, y ahora mismo estamos con ropa térmica. Te llamo para decirte que antes de que te des cuenta estaremos otra vez en el lío metidos y para darte millones de gracias por todo el trabajo, el apoyo, todo el amor, todo. Bueno, pues aunque parezca mentira, acabamos de tomar la decisión de cancelar Uganda por tercera vez. La previsión de tiempo para el fin de semana, después de 15 o 20 días de pleno sol en Galicia, era que entraba un frente frío que podía causar lluvias el viernes y el sábado por la mañana. Buenas, pues aquí estamos, a 22 de agosto. Ya han pasado unos meses desde que intentamos grabar Uganda por segunda vez. ¿Cómo estoy yo? Pues la verdad es que yo debo de sentirme como Terry Gilliam en Lost in La Mancha o algo así. Tengo la sensación de que, joder, es como un chiste, ¿no? O sea, estar un año con un corto y tener que ir aplazándolo cada 2x3 por culpa del puto tiempo. Nos lo hemos tomado mejor que otras veces. Ya lo veíamos venir desde el fin de semana pasado, que empezó a dar probabilidad de mal tiempo. Pero bueno, como está todo armado ya, es cuestión de buscar otra fecha, que esperemos que no se nos vaya mucho, mediados de septiembre como mucho, para rodar, porque está todo preparado y todo montado. A mí me gustaría, sería reescribir el guión para pasarlo a un interior, para no depender otra vez del puto tiempo en exteriores en Santiago. Sí, la verdad es que damos un poco de pena, pero una cosa es clara, Uganda se va a rodar, pase lo que pase. Podríamos estar todo lo confusos que tú quieras, pero yo no te he pegado la sífilis. Venga, la cuarta es la buena. La cuarta es la vencida, como el intento de Uganda. Vale, posiciones todo el mundo, por favor. Prevenidos. Sale mi vida. Que él estaba en el Congo belga o no sé dónde y lo dejaste por Skype para que pudiéramos empezar de cero sin terceras personas, ¿te acuerdas? Sí. Pues ya está, mi vida, ya está. Es imposible que solo hayas pegado tú. Por muy latente que sea esa mierda, no puede estar 1 año y medio sin manifestarse y después aparecer. Que no, mi amor, que lo cogió con una de esas hippies con las que están las ONGs. Tú también estuviste con tu ex 1 o 2 veces. No, 3 veces. Raúl, estábamos muy confusos. Joder, Sara. Podríamos estar todo lo confusos que tú quieras. ¡Pero yo no te he pegado la sífilis! Lo siento mucho. ¡La madre que me parió! ¡Cortamos aún mejor que el anterior! Vamos a revisar. ¿Qué?
una cosa que es. Vale. Te voy a pedir que la lágrima te caiga. Bueno, no es una broma, no es una broma. Se lo pido a esta actriz porque puede hacerlo. Bueno. Que la lágrima te caiga cuando estés abrazándolo. Que caiga la lágrima y que digas, Oh, Dios mío. Raúl, ¿vale? Pero si ya lo tienes. Bueno, es vale. simplemente parpadear en ese momentito, ¿vale? Bueno. Venga, a ver si puedo, podemos. ¿vale? Lo quité, creo que no está en la misma posición. Querida, que todo ha sido un malentendido. Ven aquí, ven aquí. Shh, ya está, ya está. Raúl, Sí. ¿tú te acuerdas de que yo quedé con Javi un par de veces cuando volvió de viaje? Que quedamos para que yo le diera sus cosas y repartir los muebles. Sí. Pues me acosté con él. Fue una o dos veces, o bueno, tres. Raúl, te lo juro, tú y yo estábamos empezando y... ¡Cortamos! ¡Perfecta! ¡Lo hice! ¡Muy bien! Raúl, ¿Lo visteis? ¡Lo hizo! Perdónala, joder, no la ves. ¿Cómo te pasa? Muy bien, plano hecho. Siguiente paciente. Vámonos arriba, chicos, que está maravilloso. Es la sinfonía esto de la comedia, ¿vale? Y dice... ¿Cómo? Pues que no podemos ¿Qué saber. cabrón eres? ¿Perdona? ¿Cómo sabemos que no me lo has pasado tú a mí? ¿Qué coño vienes ahora? Pues viene a que tienes una lista de líos que parece la guía telefónica. Ya estamos otra vez con la misma mierda. No es cierto, Raúl, se lo has podido contagiar tú. No, Claudio, no se lo he podido contagiar yo. No, Raúl, no puede ser. porque Aquí somos nos profesionales. caemos. Necesitamos ir más rápido. Sí, lo pico. Totalmente. Vale. Que no podemos ¿Qué saber... cabrón eres? ¿Perdona? ¿Cómo sabemos que no me lo has pasado tú a mí? ¿Qué coño vienes ahora? Viene a que tienes una lista de líos que es más larga que la guía telefónica. Ya estamos otra vez con la misma mierda. Es verdad, Raúl, se lo has podido contagiar tú. No, Claudio, no se lo he podido contagiar yo. No, Raúl, no puede ser porque se hacen los análisis regularmente. Regularmente. ¿Cómo? Nada. Calla. Y tú me has pegado la sífilis. No, perdona, tú no tienes sífilis. Yo tengo sífilis. Tú lo que eres es un hijo de la gran perra. ¡Es la maravilla, de verdad! Está maravilloso. Está maravilloso. A piques. Le doy otra. ¿Queréis hacer otra? Vale. ¿O no? No. Sí, yo para arriba. Vale, Ahí sí. nos vamos a Sí, consumir. no la- Nos vamos, chicos. Está de cojón de mico, de verdad. Está lloviendo. Me cago en mi puta. Hazme otra. Si para de llover, te aviso. Venga, parará. Es que tú me has pasado la sífilis. Te has follado, Carla. Vamos a ver un momento. Estamos actuando sin información. Te voy a decir una cosa. No solo te has follado. Estamos, chicos. Está maravilloso, así es. Te has follado a tus amigos. ¿Cómo? ¿Tú puedes explicarme esto? Venga, así, bien de loca, bien de loca, bien de loca. ¿Estamos? Silencio, por favor. Motor. No, Claudio, no se lo he podido contagiar yo. No, Raúl, no puede ser porque Raúl se hace los análisis regularmente. Regularmente. ¡Tú me has pegado la sífilis! No, perdona, tú no tienes sífilis. Yo tengo No, sífilis. tú lo que eres es un hijo de la gran perra. ¡Cortamos, maravilloso! Nos queda uno, por Dios, dejádmelo hacer antes de comer. Claro. Graba. 5-8 primera. Muy bien, chicos, que nos vamos. Destrozaros unos a otros. ¡Acción! ¡Es una chivata! ¡Chivata! ¡Es una mierda de país! ¡Devuélveme el bañador que te regalé! ¡Se va a casar contigo tu puta madre! ¡Es hora, chivata! ¡Cortamos! ¡Maravilloso! Muy bien, los aplausos a estos maravillosos cristales. ¡Hemos acabado el corto! ¡A este maravilloso director! ¡Aplausos para el equipo, brutal! ¡Enhorabuena a todos! ¡Ay, sí! ¿Eh? Nos vamos a la birra, pero desde ya. ¿Dónde vamos a la birra, Borja? ¿Qué decidimos?